Durante 10 años pensé que vivía el matrimonio perfecto. La gente me lo repetía todo el tiempo. ¡Qué suerte tienes! Tu esposo es un hombre maravilloso. El sueño de cualquier mujer. Y yo sonreía, porque eso mismo creía. Mi esposo era admirado por todos. Un abogado respetado. Un hombre correcto. El tipo de persona en la que toda la ciudad confiaba. Yo confiaba más que nadie. Hasta ese día, estaba sola en casa, ordenando el ordenador de mi esposo. Quería imprimir unas fotos antiguas, recuerdos nuestros, de cuando todo parecía más simple. Entonces la vi, una carpeta que no reconocí. No tenía nombre, solo un icono gris, discreto, como un secreto mal escondido. La abrí, y mi mundo se detuvo. La primera imagen era él, sonriendo, abrazando a una mujer que no era yo. En la siguiente foto, había 2 niños. Sus niños. Sentí como el aire me abandonaba los pulmones. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a delatarme. No entendía nada. Mi esposo llegaba a casa todos los días a las 8 de la noche. Siempre me dijo que era por trabajo. Yo nunca dudé. Jamás dudé. Pero esa noche algo dentro de mí se rompió. Al día siguiente tomé una decisión que jamás pensé tomar. Lo seguí. Lo vi salir de su oficina a las 5 en punto. No se dio cuenta de mí. Yo caminaba a distancia, con el miedo apretándome el pecho. Lo seguí por calles que nunca había recorrido, hasta que se detuvo frente a una casa. Una casa que no era la nuestra. La puerta se abrió, y los niños corrieron hacia él gritando, ¡Papá! En ese momento entendí algo terrible. Mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida, y aún no sabía que lo peor estaba por comenzar. No recuerdo cómo volví a casa, solo sé que cerré la puerta y me dejé caer al suelo. 10 años. 10 años de mentiras disfrazadas de amor. No lloré de inmediato. Primero vino el silencio. Ese silencio que grita cuando todo se derrumba. Necesitaba respuestas. Y creí saber exactamente a quién acudir. Mi suegra. Durante años pensé que era más que la madre de mi esposo. Éramos amigas. Confidentes. Tomábamos café juntas. Me llamaba hija. Así que fui a su casa con el corazón roto y la esperanza temblando. Cuando me vio, supo que algo estaba mal. No necesité explicar mucho. Solo le dije, él tiene otra familia. Ella bajó la mirada. Y ese gesto me destrozó más que cualquier palabra. Lo sabía. Siempre lo supo. Me confesó que llevaba años cubriéndolo, que lo hacía por sus nietos, por su hijo, porque así son los hombres. Sentí una traición que no sabía que podía existir. No solo había perdido a mi esposo, había perdido a la familia que creí tener. Me levanté sin despedirme, con la dignidad hecha pedazos, pero con una decisión clara. No me quedaría. Esa noche esperé a que él regresara. Como siempre, llegó a las 8, sonriendo, como si nada. Lo miré a los ojos y le dije, «Lo sé todo». Su rostro cambió apenas un segundo. Luego se rió. Me dijo que estaba confundida, que estaba imaginando cosas, que necesitaba ayuda. Me llamó loca. Y cuando le mencioné las fotos, los niños, la casa, su voz se volvió fría. Me dijo que nadie me creería, que él era un hombre respetado, que yo solo era una mujer emocional. Entonces tomé el teléfono y llamé a mi abogado. Le dije una sola palabra: divorcio. No sabía que esa llamada iba a cambiar mi vida para siempre. No pasó ni una hora desde que colgué el teléfono. Mi esposo me miraba como si ya no me conociera, como si yo fuera un problema que debía eliminar. No gritó, no discutió. Solo tomó su celular y llamó a alguien. Minutos después tocaron la puerta. 2 hombres con batas blancas, un médico y una mujer con una carpeta en la mano. Dijeron mi nombre. Dijeron que estaban ahí para ayudarme, que mi esposo estaba preocupado por mi estado mental. Lo miré, esperando que dijera que era una broma, pero no lo hizo. Asintió. Y dijo algo que jamás olvidaré. Últimamente dice cosas sin sentido. Creo que perdió la razón. Sentí terror, un miedo frío, paralizante. Les dije que estaba bien, que todo era mentira, que él me estaba engañando. Pero ellos solo miraron a mi esposo, el abogado ejemplar, el hombre bueno, el héroe de la ciudad. ¿Quién iba a creerme a mí? Cuando intentaron llevarme, grité, pedí ayuda, lloré. Los vecinos salieron. Algunos me miraban con lástima, otros con vergüenza. Escuché susurros. Pobrecita. Se volvió loca. Y mi esposo solo bajó la mirada, fingiendo dolor. Me subieron a una ambulancia, mientras yo golpeaba la puerta, mientras gritaba que decía la verdad. Pero nadie escuchó. El lugar al que me llevaron olía a desinfectante y miedo. Me quitaron mis cosas, mi teléfono, mi nombre. Ahora era solo un expediente. Esa noche, encerrada en una habitación blanca, entendí algo aterrador. Mi esposo no solo me había engañado, había planeado todo.
y si no lograba demostrar que estaba cuerda, tal vez nunca saldría de ahí. Los primeros días en el internado fueron los más largos de mi vida. No dormía, no comía. Cada ruido me hacía saltar. Tenía miedo, no solo del lugar, sino de que nadie me creyera nunca. Me repetía una y otra vez que no estaba loca, pero cuando todo el mundo duda de ti, empiezas a dudar incluso de tu propia voz. Fue entonces cuando lo conocí. El psiquiatra asignado a mi caso entró a la habitación con una carpeta en la mano y una calma extraña. No me habló como a una enferma, no me miró con lástima, me miró como a una persona. «Cuéntame tu historia», me dijo, «no lo que dicen los demás, la tuya». Y por primera vez desde que todo empezó, alguien quiso escucharme. Hablé durante horas, del matrimonio perfecto, de la carpeta en el ordenador, de la otra familia, de la traición, del miedo. No me interrumpió, no me contradijo, solo escuchó. Al final cerró la carpeta y dijo algo que me hizo temblar. «No presentas ningún síntoma de psicosis. Estás reaccionando a un trauma severo». Sentí alivio, pero también pánico, porque confiar, después de todo lo que había pasado, era lo más difícil del mundo. Durante las sesiones siguientes intenté mantener distancia. No quería encariñarme, no quería depender de nadie. Él lo notó. Me dijo que no tenía que confiar de inmediato, que sanar no era olvidar, sino aprender a sentir sin miedo. Poco a poco la terapia empezó a funcionar. Volví a dormir, volví a respirar, volví a creerme a mí misma. Y sin darme cuenta, empecé a esperar esas sesiones, no por costumbre, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me hacía sentir segura, pero yo aún no sabía que esa seguridad iba a convertirse en algo mucho más peligroso. La esperanza. La esperanza es algo extraño. Llega despacio, sin avisar, y cuando te das cuenta, ya volvió a instalarse en tu pecho. Las sesiones con él se convirtieron en mi refugio, no porque me prometiera nada, sino porque nunca me exigía nada. Me enseñó a ponerle nombre a mis miedos, a entender que el amor que me habían dado no había sido amor, sino control. Yo le tenía miedo a confiar, miedo a volver a equivocarme, miedo a que otra vez todo fuera una mentira. Se lo dije un día con la voz temblando. «No sé si algún día pueda amar sin miedo». Él no intentó convencerme, solo respondió: «Entonces no ames todavía. Primero vuelve a creer en ti». Esa frase se me quedó grabada. Con terapia, empecé a recuperar partes de mí que había olvidado. La mujer que opinaba, que decidía, que no pedía permiso para existir. Él me celebraba cada pequeño avance, como si fueran grandes victorias. Un día noté algo que me asustó más que todo lo anterior. Cuando entraba a la sala, mi corazón latía distinto. No era amor, todavía no. Era algo más frágil, confianza. Y eso me aterraba, porque el último hombre en quien confié me destruyó la vida. Me prometí a mí misma no cruzar esa línea, no confundir cuidado con sentimientos, no volver a entregar mi corazón. Pero hay heridas que sanan y dejan espacio para algo nuevo. Y sin darme cuenta, empecé a preguntarme si tal vez, solo tal vez, no todos los hombres eran como él. Lo que no sabía era que mientras yo aprendía a confiar, mi esposo estaba moviendo hilos fuera del internado, y la verdadera batalla aún no había comenzado. Empecé a sentirme mejor, más fuerte, más consciente. Ya no dudaba de mi mente. Sabía quién era, y sabía lo que me habían hecho. El psiquiatra comenzó a hacer algo más que escucharme. Empezó a investigar. Revisó mi historial, las notas médicas, los informes que mi esposo había entregado para internarme. Y entonces lo notó. Nada cuadraba. No había antecedentes. No había episodios previos. No había pruebas reales. Solo palabras, firmas y la reputación impecable de mi esposo. Un día, durante la sesión, me miró distinto, más serio, más decidido. «Todo esto fue planeado», me dijo, «y voy a demostrarlo». Sentí miedo, porque enfrentar la verdad significaba enfrentarlo a él. Mientras tanto, mi esposo no se quedó quieto. Empezó a visitarme. Entraba con esa sonrisa que todos amaban, la sonrisa del hombre bueno, del esposo preocupado. Frente a los médicos decía que me amaba, que solo quería ayudarme. Pero cuando estábamos solos, su voz cambiaba. «Nadie te va a creer», me susurró. «Si sales de aquí te destruiré». Yo temblaba, pero ya no estaba sola. El psiquiatra lo observó todo, cada gesto, cada contradicción. Comenzó a documentarlo. Llamó a colegas. Pidió evaluaciones independientes. Y poco a poco, la verdad empezó a abrirse paso. Una noche, después de una sesión especialmente dura, me derrumbé. «Tengo miedo de volver a confiar», le dije. «Tengo miedo de que si salgo, él me haga desaparecer». Él no me prometió salvarme. Solo me dijo algo que nadie me había dicho antes. «No estás sola, y no voy a dejar que esto quede impune».
En ese momento entendí algo. Ya no lo veía solo como mi médico. Lo veía como mi aliado, mi refugio, la prueba de que aún existían personas que no traicionaban. Pero afuera, mi esposo estaba a punto de cometer el error que lo delataría todo. El error de mi esposo fue creer que ya había ganado. Se volvió descuidado, confiado, seguro de que su prestigio lo protegería para siempre. Una tarde llegó al internado más alterado que de costumbre. Discutió con una enfermera. Exigió verme fuera del horario permitido. Firmó documentos sin leerlos. Y no se dio cuenta de que estaba dejando huellas. El psiquiatra lo notó todo. Cada contradicción, cada amenaza velada, cada mentira que ya no encajaba con la anterior. Pidió una última evaluación, esta vez con autoridades externas, con profesionales que no conocían a mi esposo, que no estaban influenciados por su nombre. Ese día me senté frente a ellos con las manos temblando, pero con la mente clara. Conté todo, desde la carpeta en el ordenador, hasta la ambulancia, hasta las amenazas. No lloré, no supliqué, solo hablé con la verdad. Horas después, el psiquiatra entró a mi habitación. Sonreía por primera vez. «Lo logramos», me dijo. «Van a investigar a tu esposo». Sentí alivio y miedo, porque denunciarlo significaba enfrentarlo por última vez. Cuando las autoridades fueron a buscarlo, él no gritó, no negó nada. Solo preguntó, «¿Ella habló?» Y por primera vez, su poder no sirvió de nada. Esa noche salí del internado. El aire me supo distinto, más limpio, más mío. El psiquiatra me acompañó hasta la puerta. Nos quedamos en silencio. Yo quería decir muchas cosas, pero solo pude susurrar, «Gracias por creerme». Él me miró con una ternura que me asustó y me calmó al mismo tiempo. «No fue difícil», respondió. «Solo tuve que mirar quién eras, no quién decían que eras». En ese instante supe algo. Mi historia con él no había empezado en un consultorio, sino en el momento en que decidió no darse la vuelta. Y aunque mi pasado aún dolía, por primera vez, el futuro no me daba miedo. La libertad no llegó de golpe, llegó despacio, con miedo, con noches en vela. Pero llegó. Empecé de nuevo, un departamento pequeño, terapia constante, días buenos, y otros no tanto. El proceso judicial avanzaba. Mi esposo ya no era el hombre intocable que todos admiraban. Su nombre apareció donde nunca imaginó, en expedientes, denuncias y titulares. Yo no celebré, no sentí venganza, solo alivio. Durante un tiempo mantuve distancia. Sabía que necesitaba sanar sola, aprender a vivir sin miedo, sin depender de nadie. Él respetó eso. No me buscó, no me presionó. Solo estuvo ahí cuando yo lo permití. Seguimos hablando. Primero de libros, luego de la vida, después de lo que dolía. Con el tiempo entendí algo. No todo amor nace del caos. Algunos nacen del cuidado. El día que firmé los papeles del divorcio, lloré. No por él, sino por la mujer que fui. Y ese mismo día, cuando levanté la mirada, me di cuenta de que ya no estaba rota. Había sobrevivido. Meses después, ya sin barreras, sin roles, sin miedo, me atreví a sentir. No fue un amor ruidoso, fue tranquilo, seguro, real. El tipo de amor que no encierra, no manipula, no amenaza. Hoy puedo decirlo sin temblar. Mi vida no se destruyó, se transformó. Y si alguna vez dudé de mí, ahora lo tengo claro. No estaba loca. Estaba rodeada de mentiras. Y aún así, tuve el valor de salir, sanar y volver a amar.